En el siguiente tutorial vamos a ver la manera de crear un glosario. Un glosario es una de las diferentes actividades que tenemos a nuestra disposición en Moodle y bueno, es importante por tratarse de una herramienta de un marcado carácter colaborativo y que al mismo tiempo, una vez realizada, sirve de consulta para los alumnos. Y también importante que se trata de una actividad que está en continua revisión. Todos sabemos de la importancia del manejo de un vocabulario específico por parte de los alumnos, por tanto, esta actividad les ayuda a la mejor comprensión de los conceptos. Desde luego, el alumno, cuando define un concepto, adquiere un conocimiento más profundo de dicho concepto. También es importante la posibilidad de poder utilizar imágenes en la definición de los conceptos en el glosario, lo cual ayuda en la posterior consulta por parte de otros alumnos que no han participado de ese concepto y que a su vez han podido definir otros conceptos. Por tratarse de una actividad, como siempre, tenemos que tener activada la edición. Nos vamos a agregar actividad, buscamos el glosario y vamos a ir viendo las diferentes partes. Como siempre, tenemos en la parte superior el título que le vamos a dar al glosario. ¿Vale? En este caso coloco glosario únicamente. Aquí en la descripción del glosario, es decir, un poco le podemos explicar a los alumnos los pasos que tienen que hacer o cómo tienen que introducir los conceptos o de dónde van a tener que sacar los conceptos, ¿vale? Lo que queramos explicarle a los alumnos. Y vamos a ir con la parte de la configuración. En primer lugar, tenemos el número de entradas del glosario, es decir, de entradas del diccionario que aparecerán en la página una vez estén redactadas. Por defecto aparece 10. Muy importante, ahí Moodle nos presenta dos tipos de glosarios, glosarios principales y glosarios secundarios. El glosario principal, solo podemos tener uno por curso, un glosario principal, y ese lo maneja el profesor. Y glosarios secundarios podemos tener todos los que queramos, de manera que en el glosario secundario es donde los alumnos pueden introducir los conceptos y es el profesor el que los traslada al glosario principal. ¿De acuerdo? En este caso vamos a crear un glosario secundario. Aquí vamos a ir viendo todas las opciones. Permitir entradas duplicadas, en principio no, salvo que se quiera que se pueda definir dos veces el mismo concepto. Permitir comentar entradas, el profesor siempre puede poner comentarios a las entradas, en cambio aquí decidimos si los alumnos pueden hacer comentarios a entradas de sus compañeros, ¿de acuerdo? El hiperenlace automático, esto permite que todos los conceptos que aparezcan en el glosario, si ese mismo concepto aparece en cualquier documento del curso, o en cualquier otra actividad, en cualquier recurso, automáticamente aparece resaltado de forma que el sistema hace una relación y nos dice que ese concepto está definido en un glosario, si nos lo encontramos en cualquier otro texto. Estado de aprobación por defecto significa que en el momento el alumno hace la entrada automáticamente se publica, aunque el profesor no la haya revisado y no la haya calificado. Si decimos que no, la entrada se queda, digamos, en suspensa hasta que el profesor dé el visto bueno a la entrada. Entonces aquí lo que queramos hacer. El estilo de entradas, esto es la manera en cómo se verán después las entradas, lo podemos dejar en estilo de diccionario. Y aquí las diferentes posibilidades que tenemos luego para consultar entradas. Podemos consultar por autor, por fecha, por categorías, ¿vale? Entonces esto lo podemos dejar con el sí. Y por último, la posibilidad de editar las entradas. Si queremos que los alumnos puedan corregir las entradas o directamente en el momento se califica la entrada no se pueda corregir. En la parte de calificación, hay que decidir quién califica. Esto viene predeterminado como que el profesor es el que califica, aunque podemos decidir que sean los alumnos los que den una nota al resto de entradas. Y como en muchas actividades, recuerdo que la diferencia principal entre actividad y recurso es que la actividad
genera una nota en la hoja de calificaciones del sistema, hay que decidir el tipo de calificación. Entonces, si vamos a calificar, pues aquí tenemos apto, no apto, diferentes tipos de calificaciones. Si nos vamos a lo clásico de 0 a 10 o de 1 a 10, pues seleccionamos aquí 10 y automáticamente luego la nota, cuando metamos la nota, nos dará la opción de 1 a 10 o de 0 a 10. Si continuamos, aquí tenemos la posibilidad de mostrar y ya está todo. Guardamos los cambios y regresamos al curso. Ya tenemos el glosario creado. A ver, me he dejado algo. A la explicación. Vale, aquí escribimos esto por escribir algo. Una opción muy interesante es realizar en otra actividad que podemos ver aparte, que es una consulta, realizar una consulta con los diferentes conceptos que se pueden definir del tema, de manera que cada alumno escoja un concepto y ese sea el que defina. Eso permite la duplicidad de entrada y vale, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos aquí el glosario. Puesto que este glosario en principio está vacío, esta sería la vista del glosario. El alumno en un momento llega aquí, da agregar entrada, pone el concepto que quiere definir, por ejemplo, intervalo, realiza su definición. Aquí es donde puede colocar las imágenes, puede colocar enlaces, puede colocar todo lo que le permite el procesador de textos, incluso insertar vídeos, ¿de acuerdo? Es importante crearle categorías para que el alumno clasifique los conceptos, puesto que luego una forma de buscar los conceptos es por categorías. Incluso también puede poner palabras clave que pueden ayudar a la búsqueda. En este caso le voy a dar a cancelar la entrada y lo que vamos a hacer es ver uno de otro curso que sí tiene entradas. En este caso si os fijáis un poco en el curso, se trata de, aquí hay un glosario general de música y luego en cada uno de los temas hay un glosario secundario y todos están conectados al general, de forma que que yo decido en cada uno de estos glosarios qué términos son los que pasan a formar parte del general. Esta es la explicación que tienen aquí los alumnos. Les digo cómo introducir el texto, el tema, pues, ojo con las faltas de ortografía, las incorrecciones. Y aquí tenemos una vista, por ejemplo, normal de un glosario con diferentes entradas de los alumnos. El concepto y la definición. En algunos casos hay imágenes, en otros casos no hay imágenes. ¿Vale? Esto es como se vería en la vista del diccionario habitual. Si os fijáis, todas las entradas aquí pone entrada exportada, significa que esta entrada está exportada ya al general. En el caso de las entradas que no están exportadas al glosario general, como por ejemplo esta, tenemos aquí un menú. El primero, por ejemplo, es para hacerle un comentario a la entrada del alumno. El más es para exportar la entrada al glosario general, la cruz para borrarla y la mano para editarla. Y como siempre, aquí es donde colocamos la calificación. Si os fijáis, tenemos de 0 a 10 porque es la calificación que tenemos escogida. Y cada vez que le damos a una calificación, lo único que hacemos es enviar las calificaciones y esto automáticamente aparece en el libro de calificaciones del alumno. Y si vemos el glosario general, tenemos las entradas exportadas. ¿Vale? Estas son entradas. Aquí podemos borrar la entrada y de alguna forma devolverla al glosario secundario original. Y los diferentes tipos de vista pues tenemos por categorías. Aquí tendríamos la categoría de historia de la música, categoría de instrumentos musicales, las diferentes categorías que hemos creado nosotros antes. También podemos buscar por autor.
De manera, esta viene muy bien para ver lo que ha hecho cada alumno. Arriba nos aparece el nombre del alumno y abajo la entrada que ha hecho cada uno de los alumnos. Y esto sería todo con respecto a los glosarios.